juntos. Bienvenidos todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales y a través de la televisión. Esta es la vigilia del mes de agosto, donde vamos a hablar de consagración. Vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos, Proverbios. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Vamos a darle lectura en esta tarde, para esta noche de vigilia, para poder entrar en la palabra del Señor. Proverbios capítulo 3, leemos el versículo 33. O sea que hacemos 333. Aleluya. Proverbios capítulo 3, leemos el versículo, hermanos, 33. Cuando usted lo tenga, deme un gloria a Dios. En la pantalla va a estar la nueva traducción viviente. Si sigo usando los versículos, para que usted vaya, hermanos, leyéndolos si no trajo Biblia. Pero me gusta que más usted traiga Biblia de papel también. O si la tiene ahí en su teléfono, eso sí, hermano, no se distraiga en los mensajes que le caen o estar viendo otras fotos ahí. Amén. Vamos a entrar, hermanos, en la palabra del Señor. Dice, leemos todos juntos el Proverbio 3, versículo 33. Dice: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Uy. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Quiere decir que todas las casas de los impíos están maldecidas. Queramos o no queramos, la Biblia lo explica. El Señor maldice la casa del perverso, dice la nueva traducción viviente. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. Denle un aplauso al Señor, hermano. Quiere decir que su hogar es bendecido. Puede sentarse esta noche. Esta noche quiero, hermanos, predicar bajo el tema: el poder de consagrar mi casa. El poder de consagrar mi casa. Se ha dejado, hermanos, de hablar de la consagración de los hogares. Se ha quitado eso en las congregaciones, ya no se habla, quizás por el sistema en el que nosotros vivimos. Porque muchos de nosotros, quizás, hermanos, estamos viviendo con otra gente que no son cristianos, o le estamos pagando renta a ellos, o quizás nosotros no alcanzamos a pagar la renta y nosotros, hermanos, le rentamos a gente que no es cristiana. Entonces, por eso, aún los pastores han tenido el temor de decirle a los cristianos: ¿sabe qué? Su hogar debe de ser consagrado para Dios. Pero yo sigo creyendo que si tenemos fe, Dios nos va a dar que tengamos nuestros propios apartamentos, que tengamos nuestras propias casas y que no tengamos necesidad de rentarle a nadie y que vivamos solamente en nuestra familia. Lo único que van a llegar a nuestra casa es para que se salven nada más. Alguien diga gloria a Dios. Sí, porque si tenemos fe para otras cosas, tenemos que tener fe para eso, hermano, también, para que Dios nos bendiga económicamente. Porque Dios se preocupa por las casas de los hijos. Si miren este versículo que nos dice que Él maldice la casa de los impíos. Que es una maldición, hermano. Vamos a hablar de las maldiciones. Pero ahora, nosotros también, ¿por qué debemos de consagrarla? Porque nosotros vamos muchas veces a habitar las casas de los impíos. El problema es que nosotros todos lo tomamos a la ligera y decimos: no hay ningún problema, y vámonos a vivir a tal lugar, hermano, y vamos y rentamos. Pero ¿sabe quién vivió en esa casa donde nosotros llegamos a vivir? Un impío. Un impío vivió en esa casa. Y nosotros solo llegamos y nos metemos, hermanos, y no tenemos, hermanos, ni siquiera la fe de decirle al pastor: venga a orar por mi casa. O si no quiere que vaya el pastor, dígale a su líder de célula: hermano, ¿por qué hoy que no vino a la célula? ¿Por qué no oramos por mi casa? Esa es consagrar la casa. Pero muchos rentan, hermanos, rentan apartamentos, hermanos, y muchas veces andan buscando gente, hermanos, perversa que les vaya a orar por la casa, pero no buscan un líder de la iglesia que les vaya a administrar la casa. Si usted le da vergüenza, si usted le da pena, hermanos, que se le vean los muebles que tiene o algo, entonces cuando usted se va a mover, aproveche antes de meter los muebles. Debe usted de meter, hermano, de llevar al pastor o de llevar su líder de célula, que usted sabe que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y decirle: hermano, hoy ore por mi casa. Quiero que antes que yo me mueva de ese apartamento, vaya a orar por ese apartamento, porque yo lo voy a consagrar, porque yo no sé qué personas vivían ahí y ese lugar estaba maldecido, pero yo quiero que ese lugar sea limpio. Ese
Eso es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Porque si el pastor no va a ir, pero para eso tiene líder. Por eso todos debemos de estar conectados con la célula. Porque el líder es su pastor que está ministrando ahí su hogar, su casa. Y hermano, y si usted no tiene, hermanos, un líder, pues entonces levántese usted, porque yo sé que también hay gente que se pregunta, sí, pero solo yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano, o mi esposa no es cristiana. Pues ahí usted tiene que levantarse y estar todos los días en el culto pidiéndole a Dios para que esa persona cambie y esa persona se consagra. Así que ese versículo, hermano, está bien tremendo. La maldición de Jehová está en la casa del impío. Y una maldición es hermano, es un castigo que Dios pone a la casa del impío. Por eso que la pastora nos ministró el martes, la pastora nos ministró. ¿Se acuerda cuando mencionó, creo que fue Deuteronomio capítulo 14, ¿verdad? Versículo 33, por ahí, ¿verdad? Que nos ministró, hermano, ella, que decía que llamaban cuando aparecía lepra en la casa, llamaban al sacerdote y le decían: lepra ha aparecido en mi casa. Y se habló, hermanos, de que se llegaba, el sacerdote llegaba y le examinaba, se esperaba 7 días, y si la lepra seguía, empezaban a romper paredes. Pero eso tiene, hermanos, un significado. La pastora habló de un significado espiritual. Pero yo vengo a decirle también que fíjese que eso fue que el Señor le dijo al pueblo de Israel: cuando entres a la tierra que yo les doy, donde van a tomar ciudades que ustedes no construyeron, viñas que ustedes no plantaron, cisternas que ustedes no cavaron, y les dio los estatutos de lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque él había maldecido todo lo que no le pertenecía a él. Van a habitar casas que ustedes no construyeron. Es bíblico que usted vaya, hermano, a un apartamento que usted no lo construyó, que usted, hermanos, no trabajó ahí, ni supo quién vivió, solamente Dios se lo dio. Por eso es que no se emocione cuando usted agarra un apartamento y dice: ay, pastor, mire, ni papeles me pidieron y me dieron el apartamento, ya estoy. Cuídelo, porque Dios se lo dio para que le sirva a él, pero antes tiene que limpiar. Entonces, ¿qué es lo que había? ¿Por qué Dios les ordenó que consagraran esas casas? ¿Y por qué aparecía la lepra? La lepra aparecía, porque saben que hacían los pueblos paganos antes que el pueblo de Israel llegara. En medio de las paredes enterraban los muertos. En medio de las paredes metían ídolos, guardaban sus ídolos. En medio de las paredes metían la brujería, la hechicería, en medio de las paredes. Entonces, cuando habitaba un hijo de Dios, gloria a Dios que no se manifestaba en ellos, se manifestaba en la casa. En la casa empezaban a salir, hermanos, esa cuestión verde, y decían: es lepra. Por eso es que llegaba, hermanos, el sacerdote y le examinaba, y empezaban a trabajar, y era que ellos detectaban que adentro de esas paredes estaba escondido un muerto, estaba escondido un ídolo, y es por eso que ellos venían y ¡pum!, derrumbaban la casa y empezaban a limpiar y a consagrar la casa para Dios. Ahora eso es lo que nos pasa a nosotros. Eso es lo que, hermano, usted no sabe cuando llega a un apartamento, no sabe quién se ahorcó en ese apartamento. Usted no sabe quién o cuántas parejas se divorciaron en ese apartamento. Ahí donde nosotros vivimos, el dueño de la casa donde nosotros vivimos, siempre que platico con él, como que está obsesionado con el divorcio. Aquel de aquella casa, aquel de aquella casa, aquel de aquella casa, y uno que vivió aquí se divorciaron. Como que eso me dice todos los días, todas las veces, no todas las veces que lo veo. Y yo digo en mi dentro: que el Señor reprenda todo espíritu de divorcio. Entonces, todas esas maldiciones
maldiciones están metidas en esa casa que usted habita. Aparte, óigame hermano, ¿qué homosexual o lesbiana vivió en esa casa? Ajá. ¿Qué guarida de pandilleros fue esa casa? Y usted solo llega y evita. Y a veces hasta por eso la dan bien suave, hermano. Le dice, venga, aquí está. Porque sabe el problema que tiene en esa casa. ¿Qué brujo no habitó en esa casa? Póngase la importancia por lo que Dios nos ha llevado este día. ¿No será que los problemas es porque ahí, hermano, ahí hay maldiciones que se delegaron ahí, que se decretaron ahí? Suicidio o homicidio, violaciones, abusos de niños. ¿Qué no hubo en esa casa que muchas veces nosotros llegamos a habitar? Robos. ¿Cuántos naipes no jugaron en esa casa? Bueno, y usted por ahí que le gusta jugar lotería también, ya casi al naipe. ¿Cuántas cartas no tiraron ahí en esa casa donde usted vive? O donde usted se movió. ¿Cuántas, hermanos? ¿A cuántas personas no llegaban a leer que le leyeran la mano? En la casa de nosotros hay un cuarto que hasta que no lo exorcizó la pastora no estuvo a gusto. Cuando entraba a ese cuarto, hermano, se sentía que se ahogaba. Y una desesperación que entraba. Cuando estaba en ese cuarto, una desesperación. Hasta que le puso aceite, pudo estar tranquilo. Pero eso se requiere discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual. Porque la Biblia a nosotros nos está diciendo ciertamente: la maldición de Jehová está en la casa del impío. Y Dios le decía al pueblo de Israel: ¿saben qué? Limpien y consagren su casa. Y no vaya a ser que cuando Dios les haya entregado esta bendición, óiganme bien, Dios les ha advertido y dice: no vaya a ser que ustedes se olviden de Jehová. Pero había una palabra más: y Jehová los vomite de la tierra. Y Jehová los vomite como ha vomitado a los pueblos paganos. Oh my God. Entonces ahí es donde está el asunto, hermano. Es ahí donde nosotros, bueno, hay un hermano que habla mucho de esto. Y él comenta, ¿verdad? Yo respeto muchas enseñanzas de él y mi respeto para él, ¿verdad? Pero hay una cosita en la que no estoy de acuerdo con él. Pero me he alimentado de él, no estoy hablando en mal de él, no estoy hablando, voy a aclarar, ¿verdad? Porque hay que honrar a quien honra se merece. Y una persona que se quema, hermanos, las pestañas, que ya nosotros los ancianos ya no tenemos pestañas, no que solo cejas. Hermano, vale la pena darle honor. Entonces yo le doy honor porque me ha alimentado mucho. Pero él dice esto, que yo ahí sí, en verdad, no sé, ¿verdad? Cada quien, que él dice que él, si se da cuenta que hay una casa donde alguien ha muerto, él no va a vivir ahí. Y es más, dice que él le ha tocado que irse de esas casas, que ha llegado a vivir y un espíritu no lo han dejado vivir y él hace caso y mejor se va. Pero yo digo, a mí como que me da un poquito, no sé, ¿verdad? Yo tal vez seré más, no sé, seré más orgulloso, ¿verdad? Y yo digo, yo no me, que un diablo me diga andate, yo le digo, no, mejor andate vos. Sí, exacto, ¿verdad? Yo, ajá. Y una vez al hermano sé que lo llevaron a dormir a un, porque en los hoteles, hermano, en los hoteles es tremendo. Por eso hay gente hotelera que le gusta andarse revolcando, acostando en los hoteles, durmiendo en los hoteles. Hermano, mire, tenga cuidado. Pregunto, ¿qué pasa en una cama de un hotel? Yo no le voy a decir qué pasa. Y viene una pareja, anda medio fornicando, y dice, vamos al hotel tal, vamos al vagabundo, le dice. Hermano, por eso terminan más fornicarios y adúlteros.
Y después se casan. Óigame bien lo que le voy a... Ay, chisas, ya me están metiendo en problemas. Por eso que después se casan. Pero los problemas siguen. Y dije, ¿por qué peleamos tanto? Acuérdate, trae un papelito aquí y lo quemamos esta noche. Y pon todos los hoteles donde te acostaste. Y vas a ver que tu matrimonio no va a cambiar. ¡Y a su nombre! Bueno, pero lo que les iba a contar, yo no sé por qué me puse a hablar de ustedes, igual hablar del hermano. Porque a veces cuando uno va a predicar, hermano, a veces a uno lo hospedan en un hotel. Y dice que a él lo hospedaron en un hotel. Es un hotel que lo hospedó la iglesia que lo invitó, no dijo qué país, ni dijo el nombre de la iglesia, para no meterse en problemas. Entonces dice que lo hospedaron en un hotel. Y ese hotel dice que lo fueron a hospedar ahí, porque era un hotel donde viene gente, hermanos, de lejos y se hospeda ahí, porque es un lugar histórico. Dice que todas las paredes son de piedra y las luces que tiene son luces medias tristes. Y dice que la noche que llegó él, dice que se acostó, ¿verdad? Cuando se acostó, dice que sintió que una sombra estaba enfrente de él, ¿verdad? Y dice que él andaba un anciano de la iglesia con él, acompañándolo. Y dice que le dijo, fulano, acuéstate. Así enfrente. Él estaba acostado y la sombra llegó a la enfrente de él. Dice que le dijo, fulano, voy a acostarte mejor. Y le contestó el hermano, yo aquí estoy. Orando estoy, dice que le dijo el otro. Entonces dice que devuelva, y él es experto en eso, ¿verdad? Dice que levantó, dijo, entonces empezó a reprender. Y le dijo a la potestad, le dijo, vete, te reprendo en el nombre de Jesús. Dice que le dijo a la potestad, ¿sabes qué? Es que no soy yo el que estoy interrumpiendo el territorio. Tú te has venido a meter a mi territorio. Óigame. Y él dice esto, es él. Dice que inmediatamente le dijo él, porque era una potestad fuerte. Inmediatamente dice que le dijo al anciano, mira, vámonos. Porque si nos quedamos aquí, está seguro que no vamos a dormir. Porque nos va a tocar que pelear toda la noche. Y sí, que se levantaron y agarraron, hermanos, y llamaron un taxi y le dijeron que lo fueran a dejar a otro hotel, y se fueron para otro hotel y dejaron el lugar ahí. Los hermanos en la mañana los andaban buscando, porque dejaron, y cuando los andaban buscando, que los encontraron, les preguntó, ¿y por qué pasó? Y dice que les dijo, es que esto y esto pasó, y yo no me quise meter en problemas, así que mejor me cambié de hotel y me vine para acá. Ay, es que no le quisimos decir, pastor, porque si le decimos, usted no hubiera querido ir ahí. Pero ahí, en el sótano de ese lugar, fue un lugar religioso. Y cuando las que estaban ahí salían embarazadas, lo voy a decir como lo dijo el hermano para que no meterme en problemas, yo nada más ni le quito. Las que habitaban ahí, ya sabe que es lugar a de ser, ¿verdad? Salían embarazadas y en el sótano enterraban los niños de los abortos. Entonces, ese lugar tiene una potestad tremenda. Ahora yo pregunto, ¿qué abortos habrán pasado en los apartamentos donde nosotros vivimos? Mire, hermano, quiere que le diga bíblicamente, el problema que usted tiene y los problemas que yo tengo muchas veces vienen porque hay una pista que el diablo persigue. El problema que usted tiene en su casa, muchas veces hay una pista que el enemigo agarró y se metió. Le compruebo por la Biblia. Proverbios capítulo 26, perdón. Proverbios capítulo 26, luego lo voy a poner en la Nueva Traducción Viviente, porque de allí voy a sacar dos subtemas. Proverbios capítulo 26, versículo 2. ¿Listos? Mire, ¿cómo llega la maldición? La maldición llega cuando se le da lugar. Óigame bien. La maldición llega cuando se le da lugar. O sea, por eso que dice el versículo, el Señor maldice la casa del perverso. Ok, usted es cristiano,
Usted es hijo de Dios, pero esa casa ya está maldecida y muchas veces han dejado algo escondido en una pared. A veces hemos encontrado, hermanos, en el lugar donde está ¿cómo le dicen? El calentón. Muchas veces ahí meten los muñecos, los que han vivido ahí meten alfileres, ahí meten, hermanos, cosas y las dejan escondidas ahí. Entonces uno llega a habitar, pero el demonio tiene un derecho legal de estar llegando a visitar. Decía mi abuelito que una vez el Señor, un hombre, es cierto, él creo que fue que dijo que el diablo era, creo que fue que contaba mi abuelito. Pero yo le voy a contar la de mi abuelito y le voy a contar la mía real. Decía mi abuelito que el diablo había vendido una casa y la dio barata, la dio cómoda, para los que no entienden barato. Puso un rótulo: vendo esta casa, mansión. ¿Cuánto? Un precio barato. Pero les dijo: lo único que no vendo, en medio de la casa estaba un pilar, un poste, y estaba un clavito. Lo único que no vendo es este clavito. ¿Y cuánto cuesta la casa? Tanto. No, esto está baratísimo. Si solo por el clavito, no, pues la compramos. Y ahí que quede su clavito. No, hombre, hermano, ¿para qué dejaron el clavito? Si a medianoche, la puerta atrás, entraba y ponía el sombrero. Había vez que estaba el esposo, que los niños se habían dormido, y el esposo con la esposa se quedaban ahí dándose unos besos cuando de repente ya entraba. ¿No le ha pasado a usted así? Que todo está bien con su esposa, está bien bonito, que paz y anilla y hermana, pero de repente alguien entra a dejar el sombrero al clavito. A veces a comer iban. Cuando entraba don fulano con las espuelas y sus grandes botas, se quitaba el sombrero. ¿Qué había pasado? Le habían dejado un lugar al diablo. Ahora le voy con la mía. Así me pasó a mí, fíjese. Hace 8 años, nosotros rentamos una casa. Y bonita la casa, hermanos, con terreno. Pero el hombre me dijo a mí, grande el terreno, pero el hombre me dijo a mí, allá atrás estaba una casa pequeña. Voy a dejar unas herramientas ahí, me dijo, ahí después las voy a venir a traer. Hermanos, pasaron 8 años pasé con dolor de cabeza. Que todos los fines de semana, Walter, voy a ir a sacar una herramienta ahí. Hasta ya de último ya me tenía cansado y le dije, ¿sabes qué? Si vas a venir, ven, pero no venga el fin de semana. Si el fin de semana es nuestro. No, pero que yo no entro a tu casa. Sí, pero pasas ahí cerca de donde estamos nosotros. Errores que se cometen, hermano. Errores que se cometen. Si a usted alguien le dice, ¿sabes qué? Me voy a mover, pero me guardas esto aquí en tu casa. Hermano, dígale, mira, no, te lo llevas porque vas a estar viniendo. No es que te quiera, mejor venga a visitarme, pero... Entonces, así mismo hace el diablo. Con nuestras vidas, con nuestros hogares. Quizás nosotros no lo dejamos, pero él, los que vivieron ahí, dejaron una marca y él se siente con derecho legal. ¿Hasta cuándo? Hasta que no nos levantemos esta noche y le digamos, ¿sabes qué, Satanás? Hoy se rompe todo lo que está metido aquí. ¿Por qué dice la Biblia? Proverbios 26:2, que dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa de tu problema. Hay una causa a nuestro problema. Hay una causa. Y esa debemos de buscarla. Esa maldición debemos de buscarla para destruirla esta noche. Y hoy que usted va a ir a su hogar y va a ir a ministrar, a consagrar su casa con autoridad esta noche, usted va a ir y va a sacar todo demonio, toda potestad satánica. Pero hay cosas que duelen tirarlas. Hay cosas que duelen tirarlas, hermano.
pero se tienen que ir. Porque si usted le puede orar por ella, le pone aceite, pero si no se deshace de ella. Y como le dije el otro día, por eso es que muchas veces no nos invitan a nosotros. Porque ese cuadro de la, hermano, de la Santa Cena que te dejó tu tatarabuela, se tiene que ir en el nombre de Jesús. No, es que mi nuera, mire, con respeto a los hermanos, ¿verdad? Pero posiblemente les ayude algo a los hermanos que han venido de El Salvador. A mí me da no sé qué cuando vienen la gente de El Salvador que dicen que son oradores, buscadores de Dios. Pero hermano, no tienen ni valor de decirle al hijo que fue hasta cristiano: hijo, esa es una maldición que tú tienes ahí. Hermano, si es que se va a salvar hoy. Hay que pararse. Hay que pararse, no es que pobrecita se va a ofender, no es que pobrecito se va. Hermano, si los creciste en la iglesia y ahora se han perdido, póngase fuerte, diga: no, hijo, tú fuiste consagrado para Dios y esta casa la vamos a coger. Sí, hermano, es que la realidad de las cosas, no podemos, hermano, seguir recibiendo maldiciones. El otro día yo les comenté que fui a un lugar, hermano, y de unas personas, ¿verdad?, que se han tenido, se casaron, y, ¿verdad?, hermano, y que han sido cristianos. Y llegó el abuelo, hermano, y yo lo vi que no estaba, y me senté como 5 minutos, el abuelo de una parte del matrimonio, 5 minutos que ya estuve con él. Y me dijo todo, que era brujo, que visitaba a los brujos, y que ahí andaba la medicina, y necio con que nosotros hacemos toallas, que nosotros hacemos manteles, y nos han encargado un montón de manteles. Y yo dije: tu abuelita, diablo, yo no estoy encargando nada. Porque muchas veces con cosas que regalan, tus hijos muchas veces están, hermano, alguien diga gloria a Dios, hermano. Tus hijos están de lo más bonito, ¿verdad? Hermano, obedientes tus hijos, pero de repente aparecen con algo que les han regalado, sea cosas pequeñas, como dijo la pastora, un hilito negro, un hilito rojo. Y no me lo regaló un amiguito en la escuela, y se vuelven de lo más soberbios que pueda haber. ¿Sabía usted que en las escuelas hay grupos, hermanos, góticos? Hay grupos, hermanos, de todas esas índoles, góticos, emo, que ellos dejan abiertas las puertas de las escuelas para meterse a ministrar ellos, llamándole así, a ministrar ellos, para que todos los jóvenes que entren dentro de esa escuela, a ese salón, se conviertan al grupo de ellos. Y por eso su hijo de repente llega con una camisa negra, de repente llega ya con unas cosas metálicas, ya de repente usted le encuentra una bota, ya de repente usted le encuentra un arito en la oreja, ya después otro en la nariz, ya de repente le trae un mechón. Que el Señor lo reprenda. Consagra tu familia, consagra tu casa, sácale toda basura que tus hijos quieren meter a tu casa, hermano. No, es que aquí hay que ser tolerantes. No, Dios era estricto y decía Dios, aquí decía Dios, me van a sacar todo, saquen todo lo que les estorba, porque un día les va a perjudicar. Si los cristianos viviéramos como Dios manda, nosotros ya hubiéramos tomado las naciones. Pero nosotros somos, hermanos, como dicen por allá, aguados. ¿Por qué tienen más derecho los grupos homosexuales que la iglesia muchas veces? Porque todo el tiempo nos quedamos callados. Porque no tenemos autoridad. ¿Por qué nosotros no podemos ganar un pariente para Cristo, hermano? Y el mundo sí se lo robó bien rápido. ¿Por qué? Porque nosotros creemos solamente dejarle las cosas a Dios. No. Dios, desde que te llamó, te dio autoridad para que ores, para que intercedas, para que clames y para que le pidas a Dios. Y vale la pena, hermano, como dice, el poder de consagrar mi casa. Porque aquí, hermano, dice este versículo, dice
Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Todo tiene una causa, todo problema tiene una causa. Y hay que buscarla. Pero este mismo versículo, si lo agarramos ya en nuestra, después que consagramos la casa, mire lo que dice, 26, ¿qué les dije? 26, 2. Mire qué lindo. Mire qué lindo. Como gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo, óigame bien, la maldición inmerecida no llegará a quien va dirigida. ¿Entendieron? ¿Entendieron o no entendieron? Cuando su hogar está sano, cuando su hogar está consagrado, vale la pena consagrar nuestras casas, hermanos. Cuando nuestro hogar está consagrado, oiga, se puede parar un brujo enfrente de tu casa, maldecir tu casa, tirarte basura en tu casa, pero esa maldición no va a llegar porque tú no te la mereces, porque tú no te la mereces, porque tus hijos van a ser perseguidos, hermanos, por las pandillas, tus hijos van a ser perseguidos por esos grupos, hermanos, góticos, emos y toda clase, los punky, hermanos, ¿cómo se llaman los otros grupos? ¿Punky o punky? Punky, ¿cómo se dice? Punk. Hay un montón de grupos, hermano. ¿Para qué nos vamos a comer mañana en la mañana? Óigame, hermano, aunque tus hijos te los persigan, no van a llegar, no van a poder dominarlos. ¿Por qué? Porque tú todos los días oras por ellos, porque tú todos los días les pones aceite, porque todos los días te dan... No como el gorrión que revolotea o golondrina que vuela sin rumbo. La maldición inmerecida no llegará a quien iba dirigida. ¿Cuántos hermanos, es la Nueva Traducción Viviente, cuántos hermanos, cuántos a nosotros no nos han maldecido? ¿Cuántos a nosotros nos han dicho, sabe que usted no va a prosperar, usted va a hacer esto, va a hacer el otro, hermano? ¿Y qué nos ha llegado? Nada, porque estamos consagrados para Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos, porque por eso nos reunimos con el grupo de servidores el lunes para darles algunas indicaciones, porque hemos entrado en una guerra espiritual y yo les estaba diciendo que tienen que estar sanos del corazón, tienen que estar alerta, y les di órdenes que si alguien se levanta en contra de hacer algo aquí en el altar, que ellos tienen autoridad de sujetarlo, sea desconocido o sea hermano o sea quien sea. Si alguien quiere hacer un berrinche o levante ahí haciendo algo, ellos tienen la autoridad de llegar y sentarlo y ponerle mano. Aleluya, tienen la autoridad. Digo, por supuesto, si ellos, mira para acá, hijo, mira para acá, para allá no, para acá, mira. Porque, hermano, porque muchas veces el diablo trata de destruir la iglesia. Un hermano dice que está predicando el otro día, y ellos que tienen un servidor aquí y otro allá, hermano, están así, los servidores, atentos, según. Pero dice el hermano que un día entró una bruja, como ellos usan velo, se puso el velo y entró. Y los servidores dicen, gloria a Dios, a orar al altar viene la hermanita sin discernimiento. No, y el hermano predicando también él tampoco tuvo discernimiento, hay que predicar. Cuando sintió, ¡pum!, le tiró unos cuerpos muertos. Pero no le pasó nada. ¿Por qué? Porque no, hermano, la merecía. Su vida estaba cubierta con la sangre del Cordero. Su iglesia estaba cubierta con la sangre del Cordero. Cuando estamos bajo la gloria de Dios, nada nos puede pasar, nada nos puede tocar, nada nos puede amedrentar, ni siquiera tenemos miedo, porque Cristo está con nosotros. Vale la pena, hermano, consagrar su casa. Vale la pena. ¡Aleluya! Hermano, yo le voy a decir a usted que ha tenido matrimonios
que ya lleva 4. Ok. Hay una ley en este país y en todos los países hasta ahora, y cada día se va haciendo más grande. Hay una ley. ¿Qué si el papá está cubriendo? ¿Me dejan predicar, hermanos? ¿Qué si el papá o la mamá está cumpliendo con el child support? Tiene derecho a ver al niño o a la niña, ¿correcto? No me equivoco, ahora sí, ¿verdad? Ajá. Pero yo te voy a decir algo. Si usted es el tutor que lo tiene en su casa, que a usted la autoridad se lo delegó y le dijeron, él va a estar en su casa, usted tiene autoridad. Que cuando la otra persona le compra algo a su hijo, sea lo que sea, que usted considera que no va con las normas de su casa, usted tiene derecho a quitarse. De escondidita, no se meta en problemas con el niño, desaparezca. Desaparezca. Porque usted no sabe con qué intenciones le puso una marca ese padre de familia a ese niño. Y muchas veces, yo le voy a decir, muchas veces quizás no lo hacen, muchas veces quien lo hace es el mismo diablo. Quizás la persona que lo va a hacer, no lo hace, o la otra persona no lo hace con las intenciones, sino que el diablo le pone en el corazón de comprarla, la lleva a una feria, la lleva a una hermano, a la celebración del santo. Y ahí están vendiendo, hermanos, unas cositas bien bonitas. Y dice, el niño le gusta. Y le dice, mira, lleva aquí, y se lo pone al niño. Y ahí va el niño con las cosas en el cuello, va con las cosas. Hermano, no, por favor, no. Usted quítesela, no le haga mala cara ni nada, sino que de repente, se desapareció. No le gustó eso, hermano. No, que a veces hasta usted las anda puestas. Préstamela porque todavía huele el perfume que él se echaba. El perfume que ella se echaba huele. No, si vamos a consagrarlos todos. Porque mire, aún cosas, hermano, que llegan a nuestras vidas fáciles, tenemos que orar y consagrarlas antes de usarlas, siempre y cuando no les miremos que tienen a alguna marca. Por ejemplo, si alguien te regala $1,000, no los vas a quemar, ¿verdad? No, se consagran para Dios. Hermano, pero si te regalan unos aritos, pura Fanta, ¿para qué los vas a conservar? Échalos a la basura. O sea, ¿para qué los quieres? No, es que me lo regaló mi patrona. No, es que me lo regaló. Ay, es que mi nuera, hoy que la vine a ver, me regaló esta muñequita que dice que es del pueblo de allá de Oaxaca. Y ella me la regaló y por eso es que yo la voy a conservar y me la voy a llevar. No, es que mire, nosotros dimos pañuelos ungidos aquel día, ¿verdad? Y antes que ni caso le hice. Ay, pero hermano, la suegra le trajo un pañuelito, ¿verdad? Consagrado allá en Izalco, y contentos lo han andado llevando ahí en la carretera. Me da buena suerte. Porque el enemigo busca cómo entrar a tu casa. El enemigo busca por medio de un objeto, quiere entrar a tu casa. Ay, mire, me regalaron esta muñequita con la manita así. Dicen que es de China o de Japón. Ay, pero me gusta. Mayormente cuando voy manejando que le hace así. A la larga te va a hacer daño, fíjate.
Mire lo que le pasó al pueblo de Israel. Mire lo que le pasó. Éxodo capítulo. Fíjense que esta es una orden que dio el líder. Y esta es una orden que el líder la dio porque Dios se la dio. Mire lo que dice. Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36. Los objetos contaminados. Esto ya vamos hablando de los objetos contaminados. Objetos contaminados. Mire lo que dice Éxodo 12, ¿ya lo tienen? E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Jehová dio gracias al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Mire, aparentemente ese versículo, qué bendición, ¿verdad? Éxodo capítulo 12, versículos 35 y 36.